eran lineamientos que solamente se habían hecho por el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana de Corazón, ¿sí? En seguimientos posteriores se veía que estos lineamientos no todo el personal médico los seguía. Entonces incluyeron ahora en la formación de estos lineamientos a más personal médico que pudiera darnos sus criterios de seguimiento para los pacientes con angina estable. Y como eran los pacientes, el Colegio Americano de Médicos y la Asociación Americana de Médicos Internistas, ¿verdad?, ya se le estaba dando la oportunidad a más médicos para que pudieran crear estos lineamientos. Estas son las recomendaciones en cuestión del tratamiento de los pacientes con angina estable y los vamos a evaluar de acuerdo a su clase y a su nivel de evidencia. Hablamos de una clase 1 cuando hay una evidencia, un consenso de que el procedimiento, o en este caso que estamos hablando de tratamiento, es útil y efectivo. Una clase 2 cuando las condiciones en relación a algún tema hay un conflicto, ¿sí? Hay un conflicto en la evidencia o hay una divergencia en cuestión de la utilidad o el tratamiento. Y el grupo 3, que es la clase 3, en que hay una evidencia, hay un consenso general de que el procedimiento, el tratamiento está contraindicado o que puede haber o puede causar daño a estos pacientes. Y el nivel de evidencia se basa de acuerdo a los estudios, si son estudios multicéntricos, aleatorizados, donde hay un consenso, se ha demostrado la utilidad. Si es A, son estudios aleatorizados, si son B, son pocos estudios no aleatorizados, o el nivel de evidencia tipo C en aquellos pacientes que es por consenso de expertos dan su opinión. En base a esto, los lineamientos de tratamiento son los siguientes. En cuanto al tratamiento con agentes antiplaquetarios, en este caso la aspirina es una evidencia clase 1 con un nivel de evidencia A, es decir, está demostrado su utilidad en darle a todos los pacientes que tienen angina estable aspirina, excepto en aquellos que tienen contraindicación para utilizarla. ¿Qué pasa con el clopidogrel? Hemos visto en el área cardiológica como un paciente que llega con angina estable de primera instancia tiene y presenta dolor y lo primero que le dan es Plavix o Iscover, ¿sí? Les dan clopidogrel. El clopidogrel, hasta donde las líneas o el seguimiento, las guías de lineamiento de tratamiento, no es un nivel de evidencia una clase 1, es clase 2A, es clase 2A y el nivel de evidencia es B. Solamente se dará este tratamiento con clopidogrel cuando haya una contraindicación absoluta para el tratamiento con aspirina. Y de lo que sí vendrá a meter un poquito de ruido será en aquellos pacientes que se ha visto que empiezan a tener cierta resistencia al uso de la aspirina, pero que hasta el momento no tenemos ninguna evidencia de que el tratamiento con clopidogrel pueda ser esta opción. ¿Qué pasa con el manejo con estatinas? En estatinas en general no me voy a referir a ninguna, es un nivel de evidencia tipo A, ¿sí? Y dependiendo del grado o concentraciones o los factores de riesgo o el riesgo que pueda tener un paciente será clase 1 o será clase 2A, ¿sí? Con respecto a los beta bloqueadores, siguen siendo los fármacos de primera línea en el tratamiento de los pacientes con angina estable, ¿sí? En ausencia de contraindicaciones, nivel de evidencia A en pacientes que ya tuvieron un infarto y un nivel de evidencia B en aquellos que no han tenido un infarto, pero es clase 1 con respecto a tratamiento. ¿Qué pasa con los pacientes que se someten a tratamiento con calcio antagonistas? Los calcio antagonistas también tienen una indicación tipo o clase 1, ¿sí? Hay lineamientos de que se prefiere utilizar de primera instancia el beta bloqueador y posteriormente el uso de los calcio antagonistas si el beta bloqueador no está logrando su objetivo, si hay contraindicaciones para el uso de los beta bloqueadores, ¿sí? O porque los beta bloqueadores no los podemos llevar
como tratamiento primario por los efectos secundarios que pudieran tener los pacientes con angina estable. ¿Sí? Y algo muy importante y que ya fue satanizado desde 1995, aquellos grandes estudios que demostraban que los nitratos de corta acción estaban contraindicados. Lógicamente, por respuesta secundaria, producían una mayor taquicardia y producían mayores posibilidades de que hubiera isquemia y estos pacientes acababan infartándose o muriendo. Por lo tanto, hay que evitar los calcioantagonistas dihidropiridínicos de corta acción. ¿Sí? Con respecto a los nitratos de larga acción, son indicación clase 1 como monoterapia inicial cuando los beta bloqueadores están contraindicados, en combinación con los beta bloqueadores cuando el tratamiento con beta bloqueadores no ha sido exitoso, o como un sustituto a los beta bloqueadores en el tratamiento inicial cuando los efectos secundarios del beta bloqueador sean inminentes. ¿Sí? El uso de la nitroglicerina sublingual o en spray para liberar inmediatamente la angina se considera como clase 1 con un nivel de evidencia C, es decir, el apoyo por los expertos. Lógicamente, el tratamiento de la angina estable la debemos individualizar. Este es un ejemplo clásico, un paciente que tiene angina estable y que tiene migraña. El tratamiento para la migraña contraindicaríamos el uso de los vasodilatadores porque favorecería la dilatación y por lo tanto la presencia de la migraña. En cambio, los calcioantagonistas y los betabloqueadores estarían más indicados en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Qué pasa con respecto al tratamiento con aquellos pacientes que se van a someter a revascularización? Y hablo revascularización coronaria de manera universal, independientemente si sea mediante angioplastía o mediante cirugía. ¿Sí? Este nomograma, también por así decirlo, o esta gráfica, lo único que nos dice es que un paciente que entre más alto riesgo tenga, es decir, mayores posibilidades de que tenga un porcentaje de 3% de tener mortalidad a un año, son pacientes que se deben de catalogar como un riesgo alto. Y en teoría estos son los pacientes que se beneficiarían más del tratamiento con revascularización. Este score, que es el score de Duke, lo podemos establecer mediante una simple prueba de esfuerzo y determinar qué tantos minutos obtuvo el paciente en desarrollar la prueba de esfuerzo, si hubo o no cambios electrocardiográficos y compararlos con el electrocardiograma basal con los cambios en el segmento ST. Bueno, el tratamiento lo debemos de integrar como un tratamiento anginoso y un tratamiento en educación. Es importante educar a los pacientes, no solamente debemos darle el tratamiento farmacológico, el paciente se debe ir convencido que lo que le digamos nosotros, eso es lo que él debe de hacer. Y se debe ir convencido no porque seamos rolleros, sino porque tengamos la evidencia de que el tratamiento con la educación debe ser adecuado. Y siempre, siempre recalcar, recordarles, repetirles, reinformarles a qué se debe esta enfermedad. ¿Sí? Con respecto a los lineamientos de los factores de riesgo que pudieran estar asociados, bueno, clase 1, el tratamiento para hipertensión arterial, esto ya se conocía desde muchísimos años, ¿verdad? Que el paciente que tenía hipertensión tenía una mayor posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, independientemente del género, y que aquellos pacientes que sí se trataban, esta reducción del riesgo era importante. Desde aquel entonces lo sabemos, ¿verdad? Independientemente del grupo farmacológico y de todos los estudios que hemos tenido hasta el momento, han demostrado que los pacientes con angina estable que tienen hipertensión deben de ser tratados. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Clase 1, hay que suspender el tabaquismo. Con respecto a los pacientes que tienen diabetes, es clase 1 con un nivel de evidencia C. Y algo muy interesante que quiero que sepan, que es que el 80% de los diabéticos fallecen o mueren de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el control adecuado de los pacientes diabéticos, el control de su glicemia, debe ser lo más cercano, lo más óptimo para este tipo de pacientes. ¿Sí? El programa de ejercicio. El programa de ejercicio lleva unos fines, ¿verdad? 1, mejora la tolerancia al esfuerzo, reduce la aparición de la isquemia
y nos ayuda a modificar otros factores de riesgo: hipertensión, dislipidemia, obesidad. Y si no,